Bueno, vamos a seguir con las correcciones. Vamos a ir ahora al ejercicio 40 que vamos a hacer aquí, por ejemplo. Vamos a por el 40. Estamos en la página, a ver, 173, ejercicio 40. ¿Vale? Página 173, ejercicio 40. Página 173, ejercicio 40. Bien, nos dice, en un concurso se obtienen 100 euros si se pasa la primera fase. 100 euros, digamos que es el premio por superar la primera fase. Y 150 euros por cada pregunta acertada en la segunda fase. Y 150 euros por pregunta en la segunda fase. ¿Vale? Me dice A. ¿Vale? Estamos en un concurso, ahí parece ser que hay al menos 2 fases. Si supero la primera, sea lo que sea, ya me llevo 100 euros. Y en la segunda fase se ve que me van a hacer una serie de preguntas. Cada pregunta acertada tiene una bonificación de otros 150 euros extra, aparte de los 100 euros previos que había ganado por haber pasado la primera fase. Creo que se entiende, ¿no? Entonces me dice, apartado A, realiza una tabla en la que se relacione el número de aciertos en la segunda fase con la cantidad total obtenida. Calcula al menos 6 valores. Pues me dicen, vamos a ver. Aquí es importante que es una tabla y como tal va a relacionar dos magnitudes, ¿no? Una magnitud que voy a llamar X va a ser el número de preguntas acertadas. Acierto, vaya. Y luego una segunda variable que va a ir en función de X, que es el dinero, ¿no? La cantidad, el premio en dinero, en pasta, ¿vale? Entonces aquí es número de preguntas acertadas, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, un número natural, lógicamente, no va a ser 1,7. Y esa es la variable X, la variable independiente, y en función de la cantidad de aciertos tendré mayor o menor ingresos, mayor o menor premio, es decir, montante en euros, ¿vale? Dinero. Y me dice, realiza una tabla en la que relacione, ¿vale? Pues yo tengo que realizar, elaborar una tabla, voy a hacerla en horizontal, ¿vale? Tenemos una tabla que va a relacionar estas dos magnitudes, ¿cuál? La X y la Y, ¿vale? Me dice que al menos tenga 6 valores, 3, 4, 5, pues ahí más o menos, ¿no? Siendo obediente, hacemos lo que nos pide. Y dice, calcula al menos 6 valores. Bueno, pues ¿qué pasará si acierto 1? Bueno, ¿qué pasará si acierto? No sé si conviene ponerlo, pero bueno, el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y como me cabe voy a poner 6. Voy a calcular para 7 valores, ¿no? Bueno, pues si no acierto ninguna, he pasado la primera fase, me llevo 100 euros, pero no acierto ninguno, pues tendré al menos los 100 euros de la primera fase. Si acierto una pregunta en la segunda fase, tendré los 100 euros de la primera fase más 150 por ese acierto. Así que tendré 250. ¿Vale? Si acierto dos preguntas de la segunda fase, tendré 150 euros más 150 euros, es decir, 2 por 150 euros, que son 300, más los 100 de haber pasado la primera fase. En total, 400. ¿Vale? Con un razonamiento similar tendré 550, tendré 700, tendré 850 y tendré 1000. Si acierto 6 preguntas, llegaré a 1000. Estamos de acuerdo, yo creo, en esto, ¿no? No hay mayor historia. Bien. Entonces, la primera parte ya la he hecho. Me dice, realiza una tabla en la que se relacione. Bien, una tabla, esto está en los vídeos más de primero la ESO que de ustedes, pero hay que entenderlo como tal. Una tabla es una forma en la que representamos la relación que hay entre dos magnitudes. En este caso estoy relacionando
el número de preguntas acertadas, los aciertos, que es lo que he determinado como variable o definido como variable X, con la otra magnitud que es el premio, el montante en dinero, los euros que me llevo, que va en función de los aciertos, que es la Y, ¿vale? Así que una tabla, así como una gráfica o una expresión, una formulita, una expresión analítica, una función analítica, todo eso son diferentes maneras matemáticas en las que podemos relacionar diferentes magnitudes, ¿vale? Este sería el apartado A. Vamos a por el apartado B. A ver, aquí voy súper bien despacio, ¿no? Sí, voy a hacer un poquito más aquí el B. Apartado B. Me dice, representa gráficamente los datos de la tabla anterior. Utiliza en el eje Y una escala que vaya de 50 en 50. Me lo dicen, aunque no deberían siquiera decírmelo. Pero en todo caso me lo dicen. Tiene sentido, ahora que vamos a representarlo, en el apartado A hice la gráfica, perdón, la tabla, ahora voy a hacer la gráfica. Es otra manera matemática de relacionar magnitudes. ¿Tiene sentido que yo ahora coja y dibuje los ejes en su totalidad, los ejes cartesianos o los ejes de coordenadas, sabiendo que tanto la X como la Y son positivas? No tiene sentido. Me bastará, aunque lo puedo hacer, pero me bastará con dibujar el primer cuadrante, exclusivamente el primer cuadrante. Como esto me dice de 50 en 50, ¿no? Y voy de 100 a 1000, necesitaré un montón de... Sí, no, pero yo voy a poner 10 aquí. A ver, 1, si empiezo aquí arriba, vamos a empezar aquí, a ver. Si empiezo aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi madre, y 10. Hasta aquí, vale. Pues vamos allá. Hacemos primero el eje, ahí está, vertical. Y ponemos aquí el horizontal, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahí, ¿vale? Ahí. Bueno, habitualmente, ya les digo, tiene sentido, fíjense, esto es el primer cuadrante, tiene sentido dibujar, ahí va, es porque eso es cerrado, ¿no? Bueno, dibujar el segundo cuadrante, esto está saliendo fatal, tiene sentido, no tiene sentido, porque todos mis valores de la X y la Y, ahí los vemos en la tabla, todos son positivos. Entonces, como tal, no tiene mayor sentido hacer lo que va a ser simplemente representar por dejarlo vacío. Va a ocupar espacio y no va a quedar mejor la representación, ¿vale? Entonces, vamos a ver, tenemos en el eje de las X, tenemos el dinero, perdón, tenemos los aciertos, ¿vale? Que es un valor que irá en número, y como tal, número natural, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿vale? 0 propiamente, ¿no? Vamos a poner aquí el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6. Podría haber más, pero me da igual ese 7 porque no lo voy a... Ahí está. Vale, entonces tenemos el número de aciertos. Y por otro lado, vamos a tener aquí, me dice 50 en 50. No le voy a hacer mucho caso y voy a ir de 100 en 100. Por centenas. 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Aquí hay 800. Aquí tenemos, me he saltado 900, 700, 600, 500 y 400. Ni que decir tiene que medio cuadrito será de los 50 de 50 que me pide el enunciado, ¿vale? Así que he sido obediente, parcialmente obediente, digamos. Tengo los ejes representados. ¿Ven que en este cuadrante, que es el primer cuadrante, me basta y me sobra? Lógicamente esto, vamos a ponerlo como en un color tipo así en rojo, pero en este, no sé si esto es rojo. Si alguien de ustedes hubiese hecho el resto de cuadrantes, ¿vale? Es correcto, tendría aquí el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pero es que toda la representación va a estar en el primer cuadrante. Por eso no tiene mayor sentido dibujar segundo, tercero y cuarto, porque sería un espacio ocupado para no representar nada. ¿Entienden un poco la idea? ¿Vale? Voy a quitar todo esta...
tachones, y ya nos centramos en la cuestión. Vale, me está diciendo que represente gráficamente. Entonces me dice que para 0, 100. Voy a poner este puntito y ahora vemos. Para 1, 250. Aquí a mitad. Para 2, 400. Para 3, 550. Para 4, 700. Para 5, 850. Para 6, 1000. Bien, estos son preguntas. Como tal, número de aciertos. No tiene sentido entre 1 y 2. No hay posibilidad de dar continuidad. No hay 1,1 aciertos, 1,2. No, es 0 aciertos, 1 acierto, 2, 3, 4. Números naturales. Por tanto, la variable x es una variable no continua. Es una variable que se llama discreta. ¿Vale? Esto es muy importante. Esto es una variable no continua. Es una variable que se dice discreta. ¿Vale? Esto lo digo porque no tendrá sentido hacer una recta aquí. Una recta no tiene sentido, porque significa que de 1 a 2 hay infinitos puntos que van entre medias, y no es verdad. De 1 a 2 no hay nada. O aciertas 1 o aciertas 2. Entre medias no hay posibilidad de aciertos parciales, digamos, ¿no? Así que habitualmente esta es la típica que se hace, por ejemplo, en barrita. Muy habitual hacerla en barrita. ¿Lo ven? De este estilo. Gráfico de barras que se dice. ¿Por qué no hacemos, repito, en esta línea, una línea continua uniendo ahora todos los puntos como si fuera una recta? No tiene sentido, porque, repito, no hay una continuidad en la variable x. La variable x no es continua, es discreta. ¿Qué significa que sea discreta? Pues lo contrario de continuo. La x va, digamos, a saltos, o 1, o 2, o 3, o 4, ¿saben? No es como el tiempo, por ejemplo, que es una variable continua, que yo puedo decir 1 segundo, 2, pero también entre medias está el 1,5 y el 1,25, ¿no? Y el 1,125 y el 1, ¿entienden? Hay infinitos decimales, digamos, ahí entre medias. Bueno, eso está quedando de aquella manera, pero creo que se entiende. Ahí va. Y ahí está, ¿vale? La primera me ha quedado chunguille. Vamos a repetir. Ahí está. ¿Vale? Luego esto yo podría, vamos a ver si puedo hacer aquí un invento. Mal. Bueno, más o menos, ¿no? No es que sea un Picasso, pero ahí está la cuestión, ¿vale? Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, esto sería una gráfica. Repito por enésima vez, no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido coger e intentar hacer ahora esto. Uno todos los puntos. No tiene sentido hacer eso. Cero sentido. ¿Vale? Cero sentido. Porque entre cada uno de los valores de los aciertos, que es la X, no hay entre medias también valores. No es continua, es discreta, ¿vale? No tiene sentido. Como estamos diciendo, es una variable discreta, ¿vale? Muy importante esa cuestión a la hora de representarla. C, vamos a por el apartado C, me dice, ¿tiene sentido? No, que tiene sentido. ¿Qué tipo de función? No sé por qué he dicho tiene sentido. ¿Qué tipo de función corresponde a esa gráfica? ¿Qué tipo de función corresponde a esa gráfica? Bueno, vamos a ver. Aunque no tenga sentido todo lo que estoy diciendo, sí que vemos, podemos decir que vemos un aumento, ¿no? Pues no sé por qué no sale. Bueno, vemos que aumenta, ¿no?
a medida que aumenta el número de preguntas acertadas, aumenta el premio. Así que en ese sentido podemos decir que es lineal, ¿vale? Sí que está describiendo, aunque no pueda hacer yo lo que voy a hacer ahora, digamos que no tiene un sentido en realidad matemáticamente, sí que está pasando esto, que está aumentando, ¿vale? Así que podemos decir en la C, ¿vale? La C, la voy a poner aquí, C, bueno, la voy a poner aquí debajo, o incluso aquí al lado, C. ¿Qué tipo de función, a qué tipo de función? Bueno, yo aquí diría, vamos a decir, hemos puesto que es un gráfico de barras, ¿vale? Pero sí que podemos decir que ahí existe una relación lineal entre las variables x e y, ¿vale? ¿Qué pasa? Que x no puede ser 1 con 1, ¿vale? Digamos que x son los naturales con el 0, ¿vale? Eso es muy importante, decir este dato. Que x son, vamos a ver, no sé qué color es este, creo que es naranjita. X son los naturales con el 0, ¿vale? Si esto, digamos que lo limitamos de esta manera, puedo definir perfectamente la ecuación de la función, que es la formulita, ¿vale? Pues yo sé que y, que es el dinero que me voy a llevar, va a estar en función de x, que son los aciertos, y será 150 euros por cada acierto más los 100 euros iniciales. ¿Lo ven? Ese es el resultado de la D. El dinero que yo me llevo son 150 euros por cada X, es decir, por cada acierto, más los 100 euros de la primera fase. ¿Lo ven? Y esto sería, con esto ya terminaríamos el ejercicio, sería la función. Que así como con la tabla, ocurría con la tabla o la gráfica, es una expresión matemática que relaciona dos magnitudes. Define una correspondencia entre la X y la Y, sabiendo que, ojo, que la X solo pueden ser números naturales o si acaso el 0. No puedo decirle la X 3/4, no tiene sentido que acierte 3/4 partes de una pregunta, ¿vale? Pues este sería el ejercicio 40. Creo que ha quedado hasta bonito, ¿vale? Vamos a por el ejercicio 41, que lo vamos a hacer aquí al ladito. Vamos para allá. 41. Misma página, ni qué decir tiene. Y atacamos. Me dice, unos obreros están colocando postes, no sé si les parece a ustedes también como a mí, que cuando al final del tema de repente se abre un poco y no vamos tanto a lo mecánico, digamos a las puras operaciones, y de repente se me abre un abanico en el que me retan con problemas, yo creo que es un poquito más atractivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Espero que ustedes sientan lo mismo. Es verdad que si yo no he trabajado previamente las operaciones y he entendido bien los conceptos, los problemas siempre me pueden parecer, tiene el riesgo de que me parezcan algo como excesivamente complicado, inalcanzable, ¿no? Y no un reto. Se supone que si yo siento que son inalcanzables, es que no he estudiado lo suficiente, no han calado en mí suficientemente, no he interiorizado los conceptos trabajados a lo largo del tema. Si lo leo y pienso, uy, creo que le puedo meter mano a este problema, es que estoy en el punto perfecto para asumir el reto, y de eso se trata, ¿vale? Así que quien en estos ejercicios haya sentido ese, digamos, frustración, digamos, por no ser capaz por dónde meter mano a estos problemas, pues sepan que quizás falta, digo el quizás por ser educado, pero en realidad le diría que con 100% de garantía falta trabajo previo, ¿vale? Dicho esto, vamos a por el 41. Me dice, unos obreros están colocando postes a lo largo de una carretera, con una separación de 5 metros entre cada poste. Y el siguiente. 5 metros de separación entre postes, ¿no?
que están en una carretera, pero como si están en una piscina, me da absolutamente igual. 5 metros de separación. Y me dice, construye una tabla de valores en la que aparezca el número de postes que hay que colocar dependiendo de la longitud de la carretera. Vale, entonces, dependiendo de la longitud, ya me están diciendo que la longitud de la carretera es la variable independiente y en función de ella, o sea, dependiendo de la longitud, estará la cantidad de postes. Así que el propio enunciado me define que la X será la longitud de la carretera, que lo vamos a poner en metros, lógicamente, porque la separación me viene en metros, y la Y, que está en función de la longitud, la Y que está en función de la longitud es la cantidad de postes. Aquí pasa como el ejercicio anterior. Esto es un número natural. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 postes. No puede haber 3,7 postes, ¿no? Son las 7 de la tarde. Toca aplaudir. A mí hoy me pilla en medio del vídeo. Pero salid al rellano de vuestra escalera, a vuestras ventanas y aplaudir a los sanitarios y a toda la gente que está garantizando nuestra seguridad. Bueno, vamos para allá. Vale, entonces, estamos en el apartado A, ¿vale? Me he descentrado un poco con los aplausos que oigo por la ventana. No sé si están colando aquí de fondo, imagino que no. Bueno, tenemos ya definidas las dos variables, ¿vale? Estamos en una situación en la que hay una obra y en función de la longitud de la obra, pues va a haber más postes o menos postes, ¿vale? Vamos a suponer que cada cuadrito representa 5 metros, ¿vale? En este pequeño gráfico que voy a hacer. Pues si este es el punto cero de la carretera, a medida que yo voy ampliando la longitud de la carretera, cada 5 metros pondré un poste, sabiendo que lógicamente que ha ido uno, pondré un poste, ¿vale? Cada 5 metros irá un poste. ¿Que aumento la longitud de la carretera? Pues más postes. Así que los postes, el número de postes, dependen de la longitud de la carretera, ¿vale? Está clarísimo que la cantidad de postes es la variable dependiente. ¿De quién depende? De la variable independiente, que es la longitud de la carretera, ¿vale? Vale. Ok. Entonces dice, construir la tabla de valores en la que aparezca el número de postes que hay que colocar y tal y tal. Vale, entonces sabemos una tabla, lo de siempre. Vamos a poner la X y la Y que va en función de la X. Vamos a por esa tabla. Vamos a hacerla hasta aquí, por ejemplo. Y vamos a dar una serie de valores. ¿Vale? Ahí están. Y vamos a dar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando doy una longitud de 1? Bueno, de 0. 0. De 1. De 2. De 3. De 4. De 5. Y aquí voy a parar un segundo. De 0 hay un poste. En 1, como todavía no he llegado a los 5 metros de separación entre poste y poste, seguirá habiendo 1. Aunque la carretera aumente a 2 metros, como sigue sin cumplirse el mínimo de separación entre postes, que es 5, seguirá habiendo 1. Lo mismo puedo decir con 3 y con 4. Y no será hasta que llegue a una longitud de 5 metros que ya había alcanzado el umbral mínimo de separación, no, el mínimo no, el umbral establecido de separación entre postes, que llegaré al segundo. ¿Entienden esta idea? Da igual que la carretera mida 0, que pondré un poste, que mida 1, 2, 3 o 4. Ahí solo habrá un poste. ¿Lo ven? Igual que si hago 5, 6, 7, 8 o 9, habrá solo 2 postes. Pero ya será cuando llegue al 10 que habrá 3 postes. Y cuando llegue al 15 que habrá 4 postes. ¿Lo ven? Y cuando llegue al 20 que habrá 5 postes, en el 25, 6, en el 37. ¿Lo ven? Pero no tiene sentido que hiciésemos una tabla de unidad en unidad. ¿Por qué? Porque todo esto aglutina un solo poste. ¿Entienden? Así que lo suyo sería dar valores de X de 5 en 5, porque de 5 en 5 va a ir modificándose la cantidad de postes. Espero que esto quede claro. Si no, pausen, denle un poco atrás al vídeo y vuelvan a escucharlo. ¿Vale? Bueno,
Pues con esta tabla hecha, me dice, realiza una tabla, construir una tabla de valores. Bueno, pues ya está, ¿no? B, representa gráficamente los valores de la tabla. Claro, vamos a ver qué pasa. Voy a representarlo. Me pasa un poco como el ejercicio anterior, que puedo representarlo en el primer cuadrante simplemente, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Yo tendré... A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí quedaría muy apretada, yo creo. Sí, va a quedar muy apretada. Vamos a hacerla aquí, que quede bien. Vale, entonces voy a hacer que en el eje Y, que es la cantidad, va a haber... Hasta aquí, a ver. 2, 4, 6, 8, no. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bueno, está ahí más o menos. Y luego aquí... 5, 10, 15, 20, 25, 30... Ahí lo voy a parar. Vale. Entonces, vamos a ver. Aquí arriba está el número de postes. Número de postes. El número, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez más, no tiene sentido aquí estar marcando 1 con 7 postes, 4 con 4 postes, ni que decir tiene menos 3 con 2 postes, ¿vale? Números naturales. Y luego, abajo, voy a ir de 5 en 5, precisamente por la razón que dijimos antes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿vale? Aquí estaría el 35, que no usaré. Bien, entonces, vamos a ver. Con 0 postes voy a ampliar ahora un poco solo el primero para entender lo que va a ocurrir, ¿vale? Suponiendo este es el primero, pues... A ver, 0... 4, 3, 2 y 1 más o menos, ¿no? Más o menos, bien. En 0, una longitud, no lo he puesto aquí, esto es la longitud en metros. Esto es longitud de la carretera en metros, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo esto en este color y empezamos. Para 0 metros tendré un poste. Para 1 metro tendré un poste. Para 2 metros de longitud tendré un poste. Para 3 metros de longitud tendré un poste. Para 4, como no hemos llegado todavía a ese mínimo de separación entre postes, seguiré teniendo un poste solo. Y será cuando llegue a 5 que alcanzaré por fin los 2 postes. ¿Lo ven? Lo mismo aquí. Para 6, 7, 8 y 9 tendré 6, 7, 8 y 9. Y en 10 saltaré a 3 postes por fin. ¿Vale? Y aquí 11, 12, 13, 14. En realidad se dibuja debajo. 11, 12, 13 y 14. Cada uno de ellos seguirá teniendo, da igual que la longitud sea 10, 11, 12, 13 o 14, que en todas esas longitudes tendré 3 postes. Cuando llegue a 15 de longitud, ya por fin saltaré a 4 postes. ¿Ven un poco la idea? Claro, entonces aquí la cuestión es que, y ojo al dato, voy a ponerlo así un poco más grueso, de 0 a 4 va todo ahí. De 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 20, pero sin que entre el 20. Ojo este dato, sin que entre el 20. De 20 a 25 sin que entre el 25, porque el 25 salta ya a 6. De 25 a 30 sin que entre el 30. De 30 a 35 sin que entre. ¿Qué significa eso de que sin que entre? Pues tenemos, en 0 está claro que está cerrado, pero 5 no va aquí, sino que va aquí arriba. 10 no va aquí, sino que va aquí arriba. 15 no va aquí, sino que va aquí arriba. ¿Lo ven? El 20 en concreto es el punto, aquí va blanco porque no entra en este pequeño intervalo y sí entra arriba. 20, 21, 22, 23 y 24, todos ellos
coinciden, da igual la longitud, coinciden con que todas esas longitudes tienen 5 postes. Y es cuando llego a cumplir los 25 metros de longitud construida, que salto del 25, ya no va en ese tramo, sino en este de arriba, que está cerrado. Abierto, cerrado, abierto, y así seguiría todo el rato. ¿Vale? Esta es la gráfica de la función. Ni que decir tiene que es una gráfica claramente discontinua. ¿Vale? Esto es una gráfica claramente discontinua, ¿no? De hecho, súper discontinua, digamos. Súper discontinua, ¿vale? No es que haya una discontinuidad, es que cada 2 por 3 hay una discontinuidad, ¿no? ¿Vale? Entonces me dice, esto sería el ejercicio... Este sería el B, ¿no? Y ahora el C, que este sí que lo voy a hacer aquí arriba, me dice, oye, ¿cuál es la ecuación de la función? Pues vamos a ver, porque esta tiene su aquel. Para empezar, fíjense que la función siempre, siempre, siempre es o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, es decir, los números naturales, ¿vale? Números naturales. Entonces, yo sé que yo poniendo 0 me da 1. Sé que poniendo 1 me da 1. Sé que poniendo 2 de longitud me sigue dando 1. Que poniendo 3 de longitud me da 1. Que poniendo 4 me da 1. ¿Vale? Y que en el 5 ya me da 2. Bueno, no es sencillo este ejercicio, soy plenamente consciente del mismo, pero la función y es, lo hemos definido antes, como la cantidad de postes, ¿vale? Y es un número natural, o dicho de otra manera, entero. ¿Cómo lo puedo decir yo? Bueno, pues esto se escribe, es la parte entera, también a veces va entre corchetes, de la longitud de la carretera entre 5, que es la separación, más 1. Soy plenamente consciente que esto es difícil, ¿vale? Que esto no aspiro aquí, por favor, que nadie diga, yo es imposible, matemáticas para mí es imposible. No, no. Soy consciente que este apartado es muy complicado. De hecho, no habíamos visto esto nunca, ¿vale? Sí, y yo porque lo pensé antes y me pilla aquí en frío, seguro que me deja tiritando también, ¿vale? Así que esto es la parte entera de lo que hay aquí dentro. ¿Qué significa esto? Vamos a darle un poco de sentido a esto, ya que ha aparecido, ¿no? Si yo le diera que la x vale 1, esto será 1 entre 5 más 1. ¿Vale? 1 entre 5 es 0,2. Así que esto da 0,2 más 1 es 1,2. ¿Y cuál es la parte entera de 1,2? 1, ¿no? Pues ahí tendríamos 1. Si yo a la x le doy el valor 2, esto sería la 2 entre 5, que es 0,4 más 1. 2 entre 5 más 1, que es 0,4 más 1. Esto me da 1,4. ¿Cuál es la parte entera de 1,4? 1. ¿Lo ven? Si hubiera puesto que x vale 6, por ejemplo, esto me daría 6 entre 5 más 1. 6 entre 5 es 1,2. 1,2 más 1, esto es 2,2. ¿Cuál es la parte entera de 2,2? 2. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Y me hubiera dado esto de aquí. Así que esa es la expresión matemática. Es la función que, digamos, define esa gráfica tan curiosa que nos ha salido este ejercicio. Alguno de ustedes, alguna en particular, me preguntó por este ejercicio y le dije, mira, le contesté diciendo, es mejor que lo veas en vídeo, porque me va a ser difícil explicarlo por aquí. Pues yo creo que viéndolo ahora, ¿vale? A, B y C, ahí lo tenemos. A, B y C. Viéndolo ahora, creo que entenderán por qué era difícil explicar todo esto por email, ¿no? Por email. La verdad que aquí me dan ganas, lo único que si no me enrollo mucho, pero aquí pondré un asterisco porque si ustedes me lo recuerdan físicamente, un día hablamos de una función
que digamos que convendría dar antes que esta, que es, voy a llamarle g de x igual a la parte entera de x. Es decir, tú le das el valor de x al que quieras y siempre es la parte entera. Pues esto es una gráfica idéntica a la que tenemos ahora, solo que abajo en vez de ir 0, 5, 10, 15 y así, es 0, 1, 2, 3, ¿vale? Y va como escalonada igual, ¿vale? La pongo ahí por si alguien le quiere echar un ojo en internet, ¿vale? Ha estado aquí. Bien, 41 listo. Vamos ahora por el 42, que lo vamos a empezar a hacer aquí debajo. Aquí. 42, vamos allá. A ver, dice, si se abre un grifo de forma que salgan 6 litros de agua por minuto, 6 litros por minuto. Ese es el caudal, ¿vale? O sea, volumen, litros en volumen, ¿no? Partido de tiempo es caudal. Eso es una cuestión de hidráulica como tal, que es una parte de la física que estudia la cuestión de los fluidos. Entonces, bueno, que lo sepan, ¿vale? Caudal, no sé si lo han visto en física. Caudal es volumen entre tiempo, ¿vale? Como siempre, ¿esto lo tienen que saber? No. Vamos a aprovechar este color. ¿Lo tienen que saber? No, ya, pero ya que aparece se los digo, ¿vale? Caudal. Mucho caudal es como mucho volumen en poco tiempo, ¿sabes? Mucho caudal. O para un determinado tiempo concreto, mucho caudal. Es muchísimo volumen para ese tiempo, ¿vale? Caudal. Entonces, dice, si se abre un grifo de forma que salgan 6 litros de agua por minuto, tarda 35 minutos en llenar la bañera. En llenar la bañera. Pues con este caudal, ¿vale? Tarda 35 minutos en llenar la bañera, ¿vale? El cubo, la bañera, la piscina, me da absolutamente igual, ¿vale? Y me dice, calcula cuánto tardaría en llenarse si se abre el grifo para que vierta 10 litros por minuto. No sé si esto me pide el tiempo. Si cambiamos el caudal a 10 litros por minuto. Esto, no sé si a más de uno habrá dicho qué tendrá que ver este ejercicio con este tema, porque esto es claramente un ejercicio hasta aquí de proporcionalidad inversa, que hicimos ejercicios, si lo recuerdan. Decíamos, por ejemplo, si la producción de mangas disminuye en invierno, disminuye la producción, podemos decir que aumentará el precio del kilo, la unidad o lo que sea, porque hay menos mangas en el mercado en circulación. Esto es una proporcionalidad inversa. Cuando una baja, una sube. O al contrario, en verano aumenta la producción y por tanto disminuye, pongo el mismo lado, disminuye el coste del kilo de esa fruta, pero así con todo, ¿no? Este era como un ejemplo. Bueno, pues tiene sentido. ¿Por qué digo que es inversa? Porque tiene sentido que si a igualdad de tiempo sale mayor volumen de agua, tiene sentido pensar que va a tardar menos tiempo en llenar un mismo volumen, ¿vale? Si el caudal es mayor, tardará en llenarse menos tiempo el mismo volumen, ¿vale? Esto nosotros lo que decíamos era que si 6 litros eran 35 minutos, 3 litros por minuto, a 10 litros por minuto es, vamos a llamarle t a nuestra incógnita, t minutos. Pero como esto era de proporcionalidad inversa, no hacíamos la diagonal y todo aquello, sino que yo multiplico, no quería poner creo que este es naranja, ¿no? Multiplico esto por esto y luego lo divido entre esto. ¿Por qué? Porque al ser una relación de proporcionalidad inversa, yo sé que 6 litros por minuto por 35 minutos, en el fondo me va a dar la cantidad de litros que ocupa la bañera. No sé si lo ven esto, claro. Esto me queda 6 litros por 35 minutos entre
como era litros por minuto, entre minutos. Entonces, esto parece más física que matemática ahora mismo. Minutos y minutos se van y me quedará 6 por 35, 180, 210, no sé. Esto es 210 litros. Eso es lo que es la bañera. Bueno, pues en el fondo ya lo tengo para la cuestión. A 10 litros por minuto, estos 210, ¿cuánto tardará? Pues 21 minutos, ¿no? Claramente, 210 litros de volumen lo divido entre 10 litros por minuto y me dará 2 minutos. Son 21 minutos, es el tiempo que tardará, ¿vale? Claramente, Ana. Si alguien no lo está viendo, lo de siempre. Lo bueno de los vídeos no es como clase que puedes sentir, joder, ya he preguntado mucho, soy un pesado, o soy invisible, levanto la mano y este tío no me ve nunca, o, joder, ya se ha enrollado otra cosa, no me he enterado. No, le dan a pause y vuelven para atrás. Sin problema, ¿vale? Hasta aquí, sin problema. Sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto es una relación inversa, esto es un tipo de función que se llama función de proporcionalidad inversa, ¿vale? De hecho, me pregunta, completa en tu cuaderno... Ah, bueno, eso, acabo de contestar la C. En realidad he contestado la C. Bueno, ya cuando llegue la C la vemos, ¿vale? Vamos a la B. Vamos a no liar. La B me dice, completa en tu cuaderno la siguiente tabla. Y me da el caudal, que está en litros por minuto, y el tiempo de llenado, que está en minutos. ¿Vale? Y me dice, complétalo. Hay 6 por lo que veo, así que vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a borrar este poquito aquí. Venga, ahí lo tenemos. Y me dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 10 y 12. Vale. Hay uno que ya lo sé, que me lo da el enunciado. Si el caudal es 6 litros por minuto, el enunciado me está diciendo que si el caudal era 6 litros por minuto, tardaba 35 minutos en llenarse. Está clarísimo, ¿no? Si el caudal en vez de ser 6 es 12, que es el doble, tardará la mitad en llenarse. Claramente, ¿no? Como es una función de proporcionalidad inversa, está claro que tardará la mitad. Y la mitad de 35, bueno, puedo poner 35 medios o 17 quintos. 17,5, perdón. 17 quintos no, olvídense de eso, 17,5. ¿No? También con respecto a 6. ¿Acaso 3 no es la mitad de caudal que 6? Pues a mitad de caudal, si el grifo lo cierro de manera que sale la mitad del agua, tardará el doble del tiempo. Así que 70. Está claro, ¿no? Si de 3 lo bajo a 1, o de 6 lo bajo a 1, pero vamos, de 3 lo bajo a 1, tardará el triple. 70 por 3, 210. Si en vez de 1 lo abro un poquito y en vez de salir 1 litro por minuto salen 2 litros, tardará la mitad del tiempo. Claramente, 105. ¿Lo ven? Y si en vez de 1, 10, que es lo que acabamos de calcular, en el apartado A será 21. ¿Lo ven? De todas maneras, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Nosotros sabemos que la constante, hay una constante de proporcionalidad inversa que es precisamente 6 por 35, que me da 210. Esta es mi constante de proporcionalidad inversa, 210. Bien, de hecho voy a hacer constante de proporcionalidad inversa, 210. Vale, pues yo sé, porque alguno puede estar diciendo, joder, esta tabla, Pablo, tú la rellenas como muy fácil y yo solo no he podido. Bueno, pues sabemos que la constante de proporcionalidad inversa es 210, de manera que esto siempre ha de cumplirse. ¿Qué significa esto? Que si yo digo, mira, yo sé que 3, que es el caudal, por el tiempo para 3, que lo desconozco, tiene que dar 210. Claramente. Pues si yo despejo, el 3 está multiplicando a la incógnita, que en este caso es t sub 3, pasa dividiendo 210 entre 3 y me da 70. Ahí lo tengo.
¿Lo ven? Siempre tiene que cumplirse. Esa es la condición de que sea una función de proporcionalidad inversa. Sea una función o una mera relación, ajenos al tema de funciones, ¿vale? Por ejemplo, si me dice, oye, para 2, pues yo sé que el caudal 2 por el tiempo que tarde tendrá que dar la misma constante. Si despejo, me dará 210 entre 2, que es 105. ¿Lo ven? Y así sucesivamente con todos. Así que, o bien razonándolo como hice yo al principio, o bien a través de la constante de proporcionalidad inversa, no hay ningún fallo y pueden rellenar la tabla sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. Bien, a ver, vamos a por el C, que el C ya lo habíamos medio anticipado un poco. Vamos a ponerlo aquí. Esto es el ejercicio 42C. Me pregunta qué tipo de función es. Pues lo hemos dicho un montón. Es una función de proporcionalidad inversa. En concreto, y es f de x. Bueno, aquí pondré tipo teoría. Las de función de proporcionalidad inversa son siempre y es igual a f de x es igual, en vez de m por x, que son las de proporcionalidad directa, esto será k, llamémosle a la constante de proporcionalidad inversa, entre x, ¿vale? Esta es la teoría, ¿vale? Nótese, no, este es como naranjita, ¿no? Yo quería este. Eso es. Nótese el gran parecido que tiene la función de proporcionalidad inversa con la función de proporcionalidad directa, que era el tipo, y que voy a poner g de x ahora, era m por x. ¿Ven que se parecen un montón? Lo que una tiene la x arriba y otro tiene la x debajo. ¿Lo ven? Da igual que llame k o m, no deja de ser un número eso, ¿vale? Que es la constante de proporcionalidad. La m es la constante de proporcionalidad directa o razón de proporcionalidad directa, que es la pendiente, y la k es la constante de proporcionalidad inversa, ¿vale? Entonces, la función es de este tipo. ¿Y la k cuál es? Pues ya la hemos calculado. Pues y será f de x de 210 entre x. Esa es la solución, ¿vale? Para la C. Y vamos al D. Esboza en la gráfica con los datos colocando el tiempo en el eje X. Esboza en la gráfica. Vamos, que haga una gráfica. Me lo dicen así como si ya la tuviera hecha. Vale, a ver, los datos. 1, 2, 3, 6, 10, 12. Y me dice que el tiempo vaya en la X. Me obliga a ello, ¿no? Habitualmente eso, el tiempo se pone abajo, habitualmente, ¿no? Sea minutos, segundos, años, bueno, la unidad que sea, pero la magnitud tiempo suele ponerse en el eje horizontal. Entonces, vemos que va de 210 a 17, una salvajada. Nada, lo quería hacer aquí. Sí que lo voy a hacer aquí, yo creo, ¿eh? 210, entonces si lo hago tipo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hago 6 y 7 y a cada uno le doy 30, 30 por 7, 21. Ahí me llega perfecto. Vale. Voy a hacer que este valga 0. Voy a cerrar esto un poquito. 0, 30, 60, 90. Aquí tenemos 120. Aquí tenemos 150, 180 y 210, ¿vale? Aquí tenemos el tiempo en minutos. En el eje X el tiempo en minutos. Y en el eje Y, que ojo, va 1, 2, 3, 4 el caudal, ¿no? Hasta 12 tengo. 3, 6, 9, 12. Pues ahí lo voy a poner. Va a quedar un poco apelotonadete. Pero ahí está. Pues tenemos 0, ¿no? 0. Va de 3 en 3. 3, 6, 9. Vamos a quitar esto para que quede más elegante. 9,
y 12, ¿vale? Vamos a rellenarla aquí. Y vamos poco a poco. Vamos a ver, me dice 1. Bueno, a todo esto arriba va el caudal. Arriba va el caudal. El caudal que se pone con la letra Q, ¿vale? Caudal. El litro es por minuto, no lo pongo que no me cabe. Bien, entonces, para un caudal de, vamos a ir de 3, bueno, vamos a leer desde tiempo. Como me obliga a ponerlo debajo, voy a tener que leerlo al revés, ¿vale? Así que 210 es 1. 210 es 1. Pues esto es 3, 2, 1 más o menos aquí, ¿no? 210 es 1. Ahí está. Seguimos. 105 es 2 y 70 es 3. Venga, 105 es 2 y 70 es 3. 105 está justo en la mitad. Ahí va. Claramente. 90 más 15, 105. 120 menos 15 es 105. Está en la mitad el 105 y me está diciendo que el 105 es 2. 1, 2, 3, 2. Ahí está. 105, 2. Perfecto. ¿No? Aquí el 1. Aquí el 2. Más o menos. Bien, seguimos. 73. Pues el 70, 80 y 90. 73, no hay discusión. Ahí sobre la línea. Bien, seguimos. 35, 6. 35 es prácticamente, como esto es 40 y 50, 35, 6 está como aquí. Ahí lo tenemos. 35, 6. 21, 10. Bueno, este es el 9, 10 y 11. 10 y 11. En caudal me dice entonces que 21. Si esto fuera 10 y esto 20, prácticamente era el 20. 20 es 10. Así que lo ponemos aquí. Luego ponemos que 12, 17,5 es 12. Pues 17,5 es casi al lado y es 12 aquí. Ya ahí lo tenemos. Ahí tenemos la gráfica. Esta gráfica en particular, vamos a ver si me sale medianamente decente, es de tipo de proporcionalidad inversa. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Esto es una gráfica tipo proporcionalidad inversa. ¿Vale? ¿Qué significa? A mayor caudal, menos tiempo de llenado. A menor caudal, más tiempo de llenado. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, paramos aquí. Los 3 primeros ejercicios que he ido haciendo despacito. 40, 41 y 42. El 42 es este último. Vamos a ver si lo puedo ampliar hasta aquí. ¿Vale? Ese sería el 42. 41 lo hicimos aquí. Y 40 lo hemos hecho aquí. ¿Vale? Son problemas, soy consciente que no son sencillos, ¿eh? Es la parte final del tema. Y es poner un poco a jugar todos los conocimientos. Y además cosas que son nuevas. Así que nadie se preocupe. Simplemente es bueno que lo vean ahora explicado para que ustedes intenten interiorizar todo esto que he comentado, ¿vale?